Hola a todos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en la relación, o la supuesta relación, entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, lo sé, un tema que ha estado en boca de todos, generando controversia, rumores y sobre todo, muchísima curiosidad. Desde que los vimos compartir pantalla en Yalan, Golden Boy, para nosotros los hispanohablantes, la química entre Afra y Mert fue innegable. Y claro, con esa química tan palpable, los fans, que somos expertos en detectar hasta el más mínimo detalle, empezamos a sospechar que había algo más que una simple amistad o profesionalismo entre ellos. ¿Será que la pasión que vemos en Seyran y Ferit, los personajes que interpretan, se extendió fuera del set? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada interacción pública y privada que nos pueda dar un poco de luz sobre este misterio. Vamos a revisar desde los comentarios en redes sociales hasta las fotos paparazzi, pasando por las entrevistas que han concedido. Y lo más importante, vamos a intentar separar la realidad de la ficción, porque, seamos honestos, a veces es difícil distinguir dónde termina Seyran y Ferit y dónde empiezan Afra y Mert. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ningún vídeo sobre tus series turcas favoritas, sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, sobre las relaciones más intrigantes. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este culebrón de la vida real. La historia de Afra y Mert, al menos la que conocemos públicamente, empieza en Yalan. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era magnética. Las miradas, los roces, las discusiones apasionadas, todo gritaba, aquí hay algo más. Y los fans, claro, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a circular vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, análisis detallados de cada una de sus interacciones y, por supuesto, teorías sobre su posible romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, hashtags y cuentas dedicadas a Aframe, o Mer Afra, como cariñosamente los bautizaron. La gente buscaba desesperadamente cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Un me gusta en una foto, un comentario sospechoso, una mirada cómplice en una entrevista, todo era analizado con lupa. Los foros de fans ardían con debates sobre si aquella sonrisa fugaz de Mert hacia Afra significaba algo, o si la manera en que ella le tocaba el brazo durante una entrevista revelaba un sentimiento oculto. Se crearon incluso gráficos comparativos de sus expresiones faciales en diferentes eventos, intentando descifrar patrones que indicaran una conexión más profunda. Pero, ¿qué decían Afra y Mert al respecto? Pues, como buenos profesionales, se mantuvieron herméticos. En las entrevistas siempre respondían con evasivas, hablando de su excelente relación profesional, de la importancia de la química en pantalla y de lo mucho que disfrutaban trabajando juntos. Nada que confirmara ni negara el romance. Evitaban las preguntas directas con habilidad, redirigiendo la conversación hacia la serie, sus personajes, o el arduo trabajo que implicaba cada episodio. Algunos incluso llegaron a pensar que su silencio era una estrategia de marketing para mantener la expectación sobre la serie, aunque la mayoría de los fans prefería creer que era una forma de proteger su incipiente relación. Pero, como sabemos, la prensa del corazón turca es implacable. Los paparazzi se convirtieron en sus sombras, siguiéndolos a todas partes, esperando capturar la foto que confirmara el romance. Y eventualmente lo lograron. La presión era constante. Cada movimiento de Afra y Mert era escrutinado, cada salida con amigos era analizada en busca de indicios de cercanía. Se rumoreaba que los paparazzi incluso llegaban a sobornar a personal del hotel donde se alojaban para obtener información privilegiada sobre sus actividades. Empezaron a circular fotos de Afra y Mert juntos fuera del set, en situaciones que parecían más íntimas que una simple amistad. Paseos por la playa, cenas románticas, escapadas de fin de semana, las pruebas se acumulaban. Algunas de estas fotos eran borrosas, tomadas desde la distancia, pero aún así, eran suficientes para alimentar las especulaciones. Otras eran más claras, mostrando a Afra y Mert riendo juntos, caminando abrazados, o compartiendo un helado en un parque. Una de las fotos más comentadas fue una en la que se les veía tomados de la mano en un aeropuerto. La imagen hablaba por sí sola, Afra y Mert eran algo más que amigos. La foto fue tomada por un pasajero anónimo y rápidamente se propagó por las redes sociales.
Los fans celebraron la confirmación visual, inundando las redes con mensajes de felicitación y apoyo. Algunos incluso llegaron a imprimir la foto y enmarcarla como un símbolo de su amor. Sin embargo, a pesar de las fotos y los rumores, Afra y Mert seguían sin confirmar su relación. Algunos decían que querían mantener su vida privada alejada de los focos, otros que tenían miedo de afectar la imagen de la serie. Se especulaba que la productora de Yalan les había pedido que mantuvieran su relación en secreto para no eclipsar la trama de la serie. Otros rumores apuntaban a que Afra y Mert tenían acuerdos publicitarios individuales que podrían verse comprometidos si confirmaban su romance. Pero la verdad es que el silencio de Afra y Mert solo alimentaba aún más los rumores. La gente se preguntaba por qué no se animaban a confirmar lo que era evidente para todos. Los fans se sentían frustrados por la falta de transparencia, y algunos incluso empezaron a acusar a Afra y Mert de jugar con sus sentimientos. Se organizaron campañas en redes sociales exigiendo una declaración oficial, pero los actores permanecieron en silencio. Y entonces llegó el bombazo. Después de meses de especulaciones, Afra y Mert fueron vistos besándose en un club nocturno. La foto, tomada por un fan que se encontraba en el lugar, se viralizó rápidamente, confirmando de una vez por todas el romance. La foto era de baja calidad, tomada con un teléfono móvil en condiciones de poca luz, pero aún así, era inconfundible. Afra y Mert estaban abrazados, besándose apasionadamente en medio de la pista de baile. La publicación de la foto provocó una explosión en las redes sociales, con millones de fans comentando, compartiendo y celebrando la confirmación oficial. A partir de ese momento, Afra y Mert dejaron de esconderse. Empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, tomados de la mano y demostrando su amor sin tapujos. Se les veía radiantes, sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. Asistieron a estrenos de películas, galas benéficas y fiestas privadas, siempre tomados de la mano y mostrándose cariñosos el uno con el otro. Parecía que la historia tenía un final feliz. Los fans estaban encantados de ver a sus ídolos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La popularidad de Yalan se disparó aún más, con nuevos fans uniéndose cada día para ver la química entre Afra y Mert. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para muchos, demostrando que el romance de la pantalla podía trasladarse a la vida real. Pero como en toda buena novela turca, el drama no tardaría en llegar. La perfección rara vez dura para siempre y las relaciones, especialmente aquellas bajo el escrutinio público, son susceptibles a las tensiones y desafíos. A principios de este año, empezaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decía que Afra y Mert estaban teniendo problemas debido a sus apretadas agendas y a la presión mediática. El ritmo de trabajo en Yalan era agotador, con jornadas de rodaje que se extendían hasta altas horas de la noche. Además, la constante atención de los paparazzi y los fans hacía que fuera difícil para Afra y Mert tener una vida privada normal. Los rumores se intensificaron cuando Afra fue vista sin su anillo de compromiso. La prensa del corazón empezó a hablar de una posible ruptura. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías, con fans tratando de descifrar el significado de cada publicación y cada aparición pública de Afra y Mert. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hace apenas unas semanas, Afra y Mert confirmaron su separación a través de sus representantes. El comunicado fue breve y conciso, agradeciendo a los fans por su apoyo y pidiendo respeto por su privacidad en este difícil momento. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se había roto. Se organizaron vigilias virtuales en redes sociales, con fans expresando su tristeza y decepción. Algunos incluso llegaron a culpar a la prensa y a los paparazzi por la ruptura, acusándolos de haber ejercido una presión excesiva sobre la pareja. ¿Qué pasó realmente entre Afra y Mert? Pues, la verdad es que solo ellos lo saben. Pero según fuentes cercanas a la pareja, la presión mediática y las diferencias irreconciliables fueron las principales causas de la ruptura. Se dice que Afra y Mert tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Afra aparentemente buscaba una relación más estable y comprometida, mientras que Mert priorizaba su carrera profesional y no estaba dispuesto a renunciar a su libertad. Al parecer, Afra y Mert no pudieron soportar la constante vigilancia de la prensa y la falta de privacidad. Además, sus diferentes personalidades y ambiciones profesionales terminaron por separarlos.
La incompatibilidad entre sus estilos de vida y la dificultad para encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional fueron factores determinantes en la ruptura. Es una lástima que su historia haya terminado así, pero al menos nos queda el recuerdo de su romance en la pantalla y la esperanza de que algún día vuelvan a encontrarse. Quién sabe, tal vez en el futuro, después de haber madurado y evolucionado como individuos, Afra y Mert puedan encontrar la manera de reconciliar sus diferencias y reavivar su amor. Así que, para resumir, lo que empezamos como un rumor, una sospecha alimentada por la química innegable en pantalla, se convirtió en una realidad, un romance apasionado que capturó la atención de todos. Vimos las fotos, analizamos los gestos, celebramos la confirmación y, lamentablemente, fuimos testigos del final. La historia de Afra y Mert es una montaña rusa de emociones que nos recuerda que la vida real no siempre tiene el final feliz que esperamos. Nos enseña que el amor, aunque pueda ser intenso y apasionado, también es frágil y requiere de mucho esfuerzo y compromiso para perdurar. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del romance de Afra y Mert. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaba la pareja? ¿Creen que la presión mediática fue la causante de su separación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este culebrón. ¿Creen que la fama es una maldición para las relaciones? ¿O que Afra y Mert simplemente no estaban destinados a estar juntos? Compartan sus teorías y opiniones, me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.